Antes de sumergirte en la increíble aventura de Isa y su burrito chiquito en San Lucero, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde lo ves. Prepárate para reír, sorprenderte y seguir cada momento de esta historia llena de acción, humor y giros inesperados. No te pierdas ni un detalle de este viaje único. La ciudad de San Lucero, escondida entre las áridas colinas y los dorados desiertos del norte de México, era conocida por dos cosas: el calor implacable y la sensación de que el tiempo parecía haberse detenido. Las casas de adobe crujían con el viento, las tiendas de productos secos exhibían letreros torcidos, y en la calle principal un viejo banco de madera mantenía sus puertas cerradas, como si guardara secretos que nadie se atreviera a desenterrar. En este escenario, él estaba caminando Isabela Isa Vargas Isa, una joven de apariencia frágil, pero con una mirada que reflejaba la determinación suficiente para alguien que ya había enfrentado más que nadie en la ciudad. A diferencia de los habitantes que vivían como podían en el desierto, Isa cargaba con revólver oxidado alrededor de su cintura, una herencia de un padre que había desaparecido sin dejar rastro, y guió a su burrito flaco llamado Chiquito, que parecía más un trozo de madera andante que una bestia de carga. El contraste entre ella y los demás era evidente. Mientras que el sheriff local, un hombre gordo llamado Don Teodoro, mientras pasaba más tiempo bebiendo tequila y quejándose del calor, Isa afrontaba la vida cotidiana con valentía práctica. Iba a buscar agua para los ancianos, negociaba provisiones con comerciantes escépticos y ocasionalmente emprendía pequeñas misiones que nadie más se atrevía, como recuperar paquetes perdidos o resolver disputas entre agricultores locales. El pueblo la consideraba excéntrica, pero no tomaban en serio su revólver oxidado. Para ellos no era más que un juguete anticuado. El antagonista emerge de manera sutil, pero consistente: Rafael el Rápido Mendezún, hombre carismático pero ambicioso, dueño de unas minas abandonadas y con planes de controlar todo San Lucero. Su mirada siempre era calculadora, y su presencia transmitía la frialdad de la lógica mercenaria. Mientras Isa caminaba por el mercado con Chiquito, él observaba desde su caballo negro, planeando su próximo movimiento para tomar el control de la ciudad, sin imaginar que esta chica, aparentemente inofensiva, podría cruzarse en su camino de forma inesperada. El primer conflicto surge cuando un pequeño grupo de hombres de Rafael invade la plaza principal para intimidar a los comerciantes. Isa observa, con su revólver oxidado colgando de la cintura. Ninguno de los presentes imaginaría que ella, con su burrito testarudo, sería capaz de enfrentarse a los hombres armados. Pero antes de que pudiera actuar, Chiquito, en una inusual muestra de valentía o terquedad, lanza un barril lleno de naranjas directamente hacia el grupo, creando un caos improvisado. Isa aprovecha el momento para posicionarse estratégicamente, disparando torpemente, pero con la precisión suficiente para abatir a dos de los invasores. La población, conmocionada y confundida, presencia la escena. Una joven con un revólver oxidado y su burro, aparentemente común y corriente, acababa de frustrar el primer intento de Rafael de dominar la ciudad. Comienza a desvelarse un misterio sobre quién es realmente Isa y cuáles son sus habilidades. Mientras tanto, Rafael, oculto a la sombra de una tienda, frunce el ceño. Reconoce que la chica es más de lo que parece, pero ignora la advertencia de su propio orgullo. Sigue creyendo que el poder y la fría planificación bastarán para someter la ciudad y que cualquier obstáculo será solo un detalle más a superar. La historia se desarrolla a través de la acción constante. El revólver oxidado de Isa, Chiquito, que parece tener voluntad propia, y una ciudad que permanece sumida en el caos y la desconfianza. El árido paisaje mexicano añade tensión, pero también humor, a medida que pequeños incidentes,
como una vaca cruzando la calle principal o mercancía cayendo en los momentos más inoportunos, transforman la vida cotidiana en situaciones cómicas, mientras el conflicto entre Isa y Rafael crece silenciosamente. El lector se sumerge de inmediato en la vida urbana, conociendo personajes con defectos curiosos, un coraje inesperado e intereses contrapuestos, todo ello sin diálogos expositivos. La acción impulsa la narrativa. Cada gesto de Isa, cada tropiezo de Chiquito, cada cálculo de Rafael prepara el terreno para los desafíos venideros. San Lucero puede parecer pequeño, pero está a punto de convertirse en escenario de acontecimientos que nadie, ni siquiera Isa o Rafael, podría haber anticipado. El equilibrio entre suspenso, acción y comedia crea expectación. ¿Qué sucederá cuando esta joven aparentemente frágil realmente tenga que tomar las riendas de la situación? A pesar de su pequeño tamaño y aislamiento, San Lucero poseía una personalidad distintiva. Las casas de adobe no eran simples refugios, eran testigos mudos de décadas de historias contadas por residentes que habían sobrevivido a sequías, saqueos y disputas internas. Las calles, cubiertas de polvo fino y grietas que revelaban la edad del suelo, reflejaban la resiliencia del pueblo frente a todo lo que el desierto impuso. Pequeños detalles culturales, como la tienda de telas con sus bordados típicos de la región, o la panadería donde se horneaban tortas de maíz recién hechas, daban sabor a la vida cotidiana, creando un rico telón de fondo que influía en cada decisión de los personajes. Isa no era solo la joven del revólver oxidado, llevaba consigo la historia de una familia marcada por misteriosas desapariciones. Su padre, un exminero, había desaparecido hacía años, dejando tras de sí pistas enigmáticas y un legado de valentía e improvisación. Esta ausencia moldeó a Isa, haciéndola independiente, resiliente y astuta. A pesar de su aparente fragilidad, desarrolló habilidades inusuales, interpretaba con precisión los patrones de comportamiento humano, conocía todos los atajos de la ciudad y, sobre todo, sabía cómo sacarle provecho a las situaciones caóticas. Chiquito, su burrito, era más que un simple medio de transporte. Su personalidad testaruda y sus comportamientos inesperados funcionaban casi como un personaje secundario, cómico y crucial. Desde empujar barriles hasta negarse a cruzar calles peligrosas, Chiquito añadía imprevisibilidad a la narrativa, obligando a Isa a adaptar constantemente sus estrategias. Rafael, el rápido Méndez, por otro lado, era el contraste perfecto. Calculador, ambicioso y constantemente preocupado por su imagen de poder. Tenía fama de ser implacable con cualquiera que se le opusiera, a la vez que explotaba sutilmente las debilidades ajenas. Su influencia se extendía a algunas minas abandonadas, ranchos ganaderos y pequeños negocios, lo que le otorgaba una considerable ventaja estratégica sobre la ciudad. Sin embargo, su arrogancia se convirtió en su punto ciego. Subestimaba por completo la capacidad de improvisación de Isa, viéndola como una joven graciosa e inofensiva, no como una oponente capaz de cambiar las tornas. Otros personajes secundarios enriquecen la ambientación. Doña Carmen, la antigua panadería del pueblo, que observa todo con ojos atentos y habla enigmáticamente, casi como si intuyera los futuros movimientos de Isa y Rafael. Miguel, el joven aprendiz de herrero, siempre dispuesto a ayudar, pero cuyo entusiasmo a menudo lo pone en una posición difícil. Situaciones absurdas, contribuyendo al humor y la dinámica de grupo. El alguacil don Teodoro, que representa a autoridad municipal ineficaz, una figura caricaturizada que la mayoría obstaculiza más de lo que ayuda, pero cuyas acciones inesperadas a veces o bien salvan o complican los planes, reforzando la atmósfera cómica.
El mundo de San Lucero se vuelve más tangible a medida que los detalles históricos y culturales se entrelazan con las vidas de los personajes. La ciudad conserva rastros de su herencia mexicana, fiestas tradicionales interrumpidas por imprevistos, creencias locales que influyen en las decisiones y rivalidades entre antiguas familias. Estos elementos no solo enriquecen el entorno, sino que influyen directamente en el comportamiento y las decisiones de Isa y Rafael, haciendo que sus acciones sean más creíbles y orgánicas. Las interacciones entre los personajes también revelan niveles de complejidad. Isa no solo es valiente, es pragmática, a veces impaciente y sarcástica, pero siempre justa dentro de sus propios parámetros. Rafael, por su parte, muestra que su ambición se ve compensada por momentos de vulnerabilidad, como cuando se enfrenta a una resistencia inesperada o cuestiona sus propios planes ante situaciones caóticas. Estos contrastes hacen que el choque entre ambos sea más interesante e impredecible. El humor surge de pequeñas situaciones cotidianas. Chiquito se niega a cruzar un puente, obligando a Isa a idear soluciones absurdas. Don Teodoro confunde a los residentes con órdenes erróneas. Y Rafael tiene que lidiar con los imprevistos del desierto que ni siquiera sus fríos planes pueden controlar. Estos elementos, integrados en la ambientación y los personajes, fortalecen la atmósfera de Comedia del Oeste, manteniendo la narrativa ligera y divertida, pero al mismo tiempo llena de tensión y anticipación. El lector comienza a comprender que la ciudad no es solo un escenario, sino un personaje vivo que moldea y reacciona a las acciones de cada individuo. Cada rincón de San Lucero, ya sea la plaza central, el banco abandonado, las calles polvorientas o las montañas circundantes, influye en la historia e interactúa con el humor, el suspenso y la imprevisibilidad de la trama. El precario equilibrio de poder en San Lucero comenzó a resquebrajarse cuando Rafael, el rápido Méndez, decidió acelerar sus planes para dominar la ciudad. Sabía que la presencia de Isa representaba un obstáculo inusual. No solo su revólver oxidado era más peligroso de lo que parecía, sino que su valentía e improvisación amenazaban la fría lógica que Rafael creía suficiente para someter a todos. La primera estrategia de Rafael fue crear pequeños bloqueos en la ciudad, restringiendo suministros esenciales como agua, comida y herramientas. Pensó que esto sería solo una prueba de resistencia. Los residentes vulnerables se retirarían, los comerciantes se someterían e Isa, supuso, solo sería una distracción divertida. Pero Isa, siempre observadora, notó los cambios casi intuitivamente. Empezó a patrullar con Chiquito, vigilando los caminos, notando patrones en los movimientos de los hombres de Rafael y encontrando soluciones improvisadas para mantener la ciudad en funcionamiento. Cada una de sus acciones generaba pequeños contratiempos en el plan del antagonista, dejándolo cada vez más frustrado. Mientras tanto, las subtramas comenzaron a entrelazarse con el conflicto principal. Miguel, el joven herrero, se vio obligado a lidiar con la escasez de materiales y terminó creando artilugios improvisados para ayudar a Isa. Desde pequeñas catapultas que lanzaban sacos de arena a los invasores, hasta trampas que confundían a los hombres de Rafael, estas soluciones aumentaron la tensión y añadieron toques de comedia a la narrativa. Con cada obstáculo superado, la reputación de Isa creció entre los residentes, de excéntrica a la improbable heroína de la ciudad. El humor se mantuvo incluso en los momentos críticos. En una emboscada planeada por Rafael, Chiquito, irritado por un olor extraño, se cruzó en el camino de los hombres, derribando barriles de harina y creando una nube blanca que confundió a todos. Isa,
aprovechando la confusión, logró neutralizar la amenaza, no sin antes resbalar en la harina y levantarse cubierta de polvo ante el asombro y la risa contenida de los residentes que observaban a la distancia. Rafael, al darse cuenta de que la situación se volvía más impredecible, decidió intensificar el conflicto personalmente. Empezó a confrontar a Isa directamente, intentando intimidarla, negociar y lanzar amenazas veladas. Sin embargo, cada interacción revelaba la diferencia entre la planificación fría y la improvisación creativa. Isa, conocedora de cada rincón de la ciudad, logró transformar los ataques de Rafael en oportunidades para fortalecer su posición y consolidar su influencia sobre los residentes. El conflicto también sacó a la luz dilemas éticos y decisiones inesperadas. Isa tuvo que decidir si arriesgar a Chiquito en enfrentamientos directos o usar a su burro como aliado en estrategias que confundirían a los hombres de Rafael. Cada decisión aumentaba la tensión y demostraba no solo su valentía, sino también su inteligencia estratégica. Al mismo tiempo, Rafael se enfrentaba a una creciente frustración. Cada acción de Isa no solo neutralizaba sus planes, sino que también ponía a prueba su arrogancia y previsibilidad. La ciudad, que antes parecía inerte, se convirtió en un campo de batalla de pequeños conflictos cotidianos. Los residentes, inicialmente pasivos, comenzaron a participar con cautela, inspirados por el ejemplo de Isa. Las tiendas que antes cerraban temprano, ahora mantenían sus puertas abiertas para ayudar en la defensa. Pequeños grupos patrullaban las calles y Miguel mejoraba sus inventos para ayudar en las estrategias de protección. San Lucero se transformó en un organismo vivo, en constante adaptación, haciendo que el enfrentamiento entre Isa y Rafael fuera más complejo e impredecible. Además, comenzaron a surgir nuevas dinámicas emocionales. Mientras Rafael se sentía cada vez más irritado e impaciente, Isa descubrió una satisfacción inesperada al liderar y proteger su ciudad. Hubo momentos de tensión, sí, pero también pequeñas victorias que reforzaron su confianza en sí misma y consolidaron el humor natural de la narrativa. Los cómicos fracasos de los hombres de Rafael, las interacciones inesperadas con Chiquito y los imprevistos en el desierto transformaron cada desafío en una mezcla de humor y suspenso. El conflicto principal, por lo tanto, se intensifica sin depender de enfrentamientos repetitivos. Cada obstáculo presenta nuevas oportunidades para que Isa destaque, para que Rafael ponga a prueba sus límites y para que los residentes se den cuenta de que la ciudad no necesitaba un señor tiránico, sino a alguien capaz de combinar creatividad, valentía e improvisación. El punto central del desarrollo del conflicto es que cada acción genera una consecuencia inmediata. Un ataque fallido, una invención improvisada o una estrategia inusual cambia la dinámica de poder, aumentando la imprevisibilidad y manteniendo al lector enganchado. Al final de esta etapa, el equilibrio entre tensión y humor define la esencia de la comedia western. El peligro es real, pero lo improbable siempre encuentra la manera de prevalecer, e Isa, con su revólver oxidado y Chiquito, se convierte en la protagonista que desafía las expectativas. A medida que el conflicto entre Isa y Rafael se intensificaba, pequeñas subtramas comenzaron a entrelazarse, aportando nuevas capas de tensión y humor a la ciudad de San Lucero. La vida en la ciudad no se limitaba al enfrentamiento directo entre los dos protagonistas. Cada residente, cada situación cotidiana y cada detalle del entorno comenzaron a influir en la narrativa de maneras inesperadas. Una de las subtramas involucradas Miguel, el joven herrero, y su crecimiento gradual como aliado estratégico de Isa. Inicialmente torpe e inseguro, descubrió que sus inventos improvisados podían transformar situaciones caóticas en oportunidades.
En una secuencia particularmente cómica, Miguel intenta crear una catapulta para lanzar barriles de agua sobre los hombres de Rafael, pero calcula mal y termina mojándose más que sus adversarios. A pesar del fracaso, Isa logra aprovechar la confusión para derrotar a un grupo de invasores, demostrando cómo los errores pueden convertirse en herramientas inesperadas cuando se usan bien. Otra subtrama importante involucra a Doña Carmen. Doña Carmen, dueña de la panadería del pueblo, observa todo con atención y comentarios enigmáticos. Sus diálogos, a menudo sarcásticos e indirectos, revelan pistas sobre el pasado de Isa y los planes de Rafael, sin revelar nunca información explícita. Esto añade suspenso y misterio, a la vez que mantiene al lector intrigado por lo que sabe Doña Carmen y cuándo decidirá actuar. En varias situaciones, sus pequeños gestos, esconder provisiones, alertar a los residentes o sabotear discretamente a los hombres de Rafael, demuestran que su influencia silenciosa es fundamental para el equilibrio del pueblo. Sobre eso, don Teodoro el torpe sheriff sigue siendo fuente de humor y complicaciones. Sus intentos de intervenir en las acciones de Isa y controlar a los hombres de Rafael a menudo resultan en situaciones ridículas. Tropieza con barriles, se equivoca en las indicaciones y termina reforzando involuntariamente las estrategias de Isa. Su presencia mantiene la atmósfera ligera e impredecible, demostrando que no toda autoridad necesita ser competente para influir en la historia. El desarrollo de las relaciones entre los personajes añade matices a la narrativa. Isa, además de enfrentarse a Rafael, debe gestionar las expectativas y emociones de los residentes, quienes comienzan a confiar en ella de diferentes maneras, algunos con admiración, otros con escepticismo. Esta dinámica genera conflictos secundarios que enriquecen la trama, disputas por recursos, malentendidos cómicos y rivalidades internas surgen con naturalidad, sin desviarse del arco principal. El elemento de presión del tiempo, la tensión, también se intensifica. Rafael planea un ataque final para tomar la ciudad en una noche de fiestas populares, cuando las calles estarán llenas de residentes y distracciones. Isa debe coordinar la defensa improvisada, asegurándose de que cada subtrama, Miguel con sus inventos, Doña Carmen con sus precauciones y Chiquito con su comportamiento impredecible, contribuya a un plan mayor. La tensión aumenta con el paso de los minutos y cada decisión equivocada puede tener graves consecuencias, pero siempre manteniendo un tono humorístico, ya que ocurren imprevistos absurdos a cada paso. La narración también explora el crecimiento interno de Isa con cada desafío y complicación. Aprende a confiar más en su propia inteligencia y capacidad de liderazgo. Sus decisiones no son solo estratégicas, reflejan empatía, valentía y creatividad. Este desarrollo se ve reforzado por las subtramas, que ponen a prueba sus habilidades de diversas maneras, desde resolver problemas prácticos, como la escasez de suministros, hasta lidiar con las expectativas y los temores de la población local. Otras pequeñas subtramas añaden humor y color a la historia. Chiquito se involucra en situaciones absurdas, como perseguir gatos o tirar utensilios por las ventanas, creando un caos que Isa logra convertir en ventaja. Los residentes crean desafíos inesperados para Rafael, como distracciones y sabotajes, sin que él se dé cuenta, y situaciones cotidianas cómicas, como un caballo perdido o un barril rodando por la calle, añaden ligereza a la tensión constante. Al final de esta etapa, todas las subtramas están interconectadas con el conflicto principal. Cada personaje secundario contribuye a la narrativa central. Cada acción tiene una consecuencia y cada incidente, incluso gracioso o improbable,
refuerza la capacidad de Isa para afrontar imprevistos. El humor y la tensión van de la mano, preparando el terreno para momento crucial donde las decisiones de todos tendrán un impacto directo en el futuro de la ciudad y en la batalla entre Isa y Rafael. La tensión en San Lucero alcanzó su punto álgido la noche de la gran fiesta de la ciudad, una celebración tradicional que combinaba música, baile y comida típica mexicana. Las calles estaban iluminadas con faroles de papel y la población se congregó en la plaza central sin saber que Rafael el Rápido Méndez planeaba aprovechar la ocasión para tomar finalmente el control de la ciudad. Rafael, confiado en sus fríos cálculos, movilizó a un grupo mayor de hombres armados con la intención de asaltar el banco y otros establecimientos clave, imponiendo su autoridad mediante la violencia y el miedo. Creía que Isa sería fácilmente contenida. Una joven con un revólver oxidado y su burrito no representaría un desafío significativo contra un ataque coordinado. Pero, como solía ocurrir, la realidad estaba a punto de contradecirlo de una manera absurda y sorprendente. El punto de inflexión comienza cuando Isa, anticipándose al ataque gracias a sutiles observaciones y señales que solo ella percibiría, decide usar el plan de Rafael en su contra. Con Chiquito a su lado, organiza una defensa improvisada. Barriles estratégicamente ubicados, pequeñas trampas creadas por Miguel, distracciones cómicas y su profundo conocimiento de las calles y callejones de la ciudad. Cada detalle, aunque aparentemente caótico, tenía un propósito. A medida que los hombres de Rafael avanzan, se encuentran con una secuencia de acontecimientos que mezcla tensión y comedia. Chiquito, el burrito, se convierte en una inesperada fuente de confusión. Se posiciona para bloquear el paso, empuja barriles llenos de agua, derriba sacos de harina y crea nubes de polvo que ciegan a los invasores. Los inventos de Miguel lanzan pequeños cohetes pirotécnicos improvisados, haciendo que los hombres tropiecen o huyan, incapaces de coordinar ataques efectivos. La mayor sorpresa llega cuando Rafael se da cuenta de que Isa había anticipado no solo la acción inmediata, sino también sus estrategias a largo plazo. Intenta reaccionar, pero descubre que las calles, antes predecibles, ahora son un confuso laberinto de obstáculos creados por la joven y los vecinos. Lo que pretendía ser una demostración de fuerza se ha convertido en un caos absoluto, dejando a Rafael atónito ante la creatividad y la valentía de Isa. En este punto ocurre lo siguiente: revelación inesperada sobre un personaje clave. Durante el caos, Isa encuentra el viejo diario de su padre escondido en el banco, revelando que éste había predicho años antes el intento de Rafael de apoderarse de San Lucero. Más que una simple herencia, el diario contenía instrucciones y estrategias que ahora, incluso con improvisación, ayudan a Isa a enfrentarse al antagonista. Este descubrimiento no solo fortalece a la protagonista, sino que añade un matiz de misterio y profundidad a la narrativa, demostrando que la habilidad de Isa está arraigada en su propia historia familiar. El enfrentamiento se intensifica con momentos de auténtica tensión, hombres armados, movimientos rápidos y decisiones de último minuto. Pero, como siempre, el humor impregna la acción. Un caballo extraviado invade la plaza, derribando barriles e interrumpiendo los ataques. Don Teodoro tropieza con una cuerda, ayudando accidentalmente a Isa a neutralizar a un grupo de invasores. Y Chiquito sigue impredecible, empujando, esquivando y convirtiendo lo que podría ser un desastre en una ventaja estratégica. La reacción emocional de Isa es evidente. Coraje, enfoque y liderazgo se mezclan con destellos de humor e incredulidad ante el caos que se desata. No solo actúa, sino que inspira a los residentes a unirse.
demostrando que la fuerza de una comunidad improbable puede superar la fría lógica de un antagonista arrogante. Rafael, por otro lado, se enfrenta a una creciente frustración y pérdida de control. Cada movimiento que había planeado meticulosamente se ve neutralizado por la improvisación y las coincidencias favorables. El antagonista comienza a darse cuenta de que subestimó la combinación de valentía, creatividad y apoyo comunitario que posee Isa. El punto de inflexión revela definitivamente que San Lucero no es solo un pueblo tranquilo, es terreno fértil para la imprevisibilidad, e Isa, con su revólver oxidado y chiquito, se ha convertido en la fuerza central capaz de revertir cualquier amenaza. La noche termina con el ataque de Rafael, completamente frustrado, dejando a todos, incluidos los residentes que solo observaban desde la distancia, sorprendidos por el giro de los acontecimientos. Isa no solo protegió la ciudad, sino que transformó la vulnerable situación en una muestra de ingenio y liderazgo inesperado. La combinación de humor, acción intensa y revelaciones estratégicas mantiene al lector enganchado, ansioso por descubrir cómo cada personaje afrontará las consecuencias de este momento decisivo. Tras la caótica noche de la gran fiesta, San Lucero despertó con una mezcla de alivio, confusión y euforia. La ciudad entera parecía respirar con una intensidad distinta, la inesperada victoria de Isa sobre Rafael. El rápido Méndez no solo había protegido al banco y sus establecimientos, sino que también había transformado la percepción de todos sobre lo que una persona decidida, incluso con recursos limitados, podía lograr. Isa caminaba por la plaza central con Chiquito, ahora cubierta de polvo y migas de harina de la noche anterior, observando los efectos de sus acciones. El murmullo de los vecinos revelaba diversas reacciones. Algunos aún no podían creer la audacia de la joven, otros celebraban en silencio, orgullosos de formar parte de algo más grande de lo que imaginaban. Las pequeñas victorias se multiplicaron. Los comerciantes que antes habían dudado comenzaron a organizar cooperativas para proteger sus productos, mientras que los jóvenes ayudaban a reparar los daños en las calles, inspirados por el ejemplo de Isa. Rafael, por su parte, enfrentó la frustración y la humillación de haber sido derrotado tan inesperadamente. Se retiró temporalmente, prometiendo planear nuevos ataques, pero su confianza en dominar fácilmente San Lucero se vio debilitada. El antagonista se dio cuenta de que había subestimado no solo a Isa, sino también la capacidad de improvisación de la ciudad en su conjunto. Cada uno de sus errores se había convertido en una lección. Las estrategias frías y calculadas no bastan cuando se enfrentan a una combinación de valentía, creatividad y comunidad. Miguel, el joven herrero, recibió elogios y reconocimiento por primera vez. Sus inventos improvisados, que habían generado un caos cómico durante el ataque, resultaron fundamentales para el éxito de Isa. La experiencia lo transformó de un aprendiz torpe en un aliado estratégico confiable, dispuesto a colaborar en nuevos desafíos. Doña Carmen, por su parte, mantuvo su porte enigmático, pero ahora los aldeanos la miraban con renovada admiración. Sus pequeños gestos y silenciosas advertencias habían sido cruciales para el resultado, aunque nadie se diera cuenta en ese momento. El humor, elemento constante de la narrativa, siguió impregnando la ciudad incluso después del conflicto. Chiquito, impasible ante la agitación, se convirtió en una especie de héroe cómico local, símbolo de la imprevisibilidad y la terquedad que salvó la ciudad. Las situaciones absurdas de la noche anterior se convirtieron en historias repetidas. Barriles rodando, nubes de harina cegando a los invasores y don Teodoro tropezando en momentos cruciales, eran ahora recuerdos hilarantes, pero revelaban la eficacia de la improvisación ante el peligro. Las relaciones entre los personajes también se transformaron.
Isa pasó de ser una figura excéntrica a una líder reconocida, cuyos residentes confiaban en su capacidad para proteger la ciudad. Rafael, en cambio, se convirtió en una amenaza menos temida, pues los ciudadanos comprendieron que la valentía, la creatividad y la unidad pueden superar la fuerza bruta y la planificación fría. Don Teodoro, aunque todavía torpe, se ganó el respeto al darse cuenta de que la ciudad podía movilizarse sin depender exclusivamente de su autoridad formal. La ciudad entera comenzó a reorganizarse basándose en las lecciones de la noche anterior. Pequeños grupos de residentes crearon estrategias para afrontar futuras amenazas inspirados por la improvisación de Isa. El comercio, la seguridad y la comunicación se volvieron más colaborativos. La inesperada victoria desencadenó un cambio sutil pero significativo. San Lucero dejó de ser una ciudad pasiva para transformarse en un lugar más resiliente, preparado para cualquier imprevisto, sin perder el humor que definía su identidad. Las consecuencias emocionales también fueron evidentes. Isa se sintió empoderada al darse cuenta de que su valentía y creatividad eran más valiosas que cualquier arma o posesión. Aprendió a confiar no solo en sí misma, sino también en las capacidades de quienes la rodeaban. Rafael, por otro lado, enfrentó la frustración y una reflexión forzada. Su enfoque de poder absoluto había fracasado, enseñándole que no todos los desafíos se pueden resolver con fuerza y cálculo. La combinación de tensión, humor y crecimiento personal garantizó que la ciudad se mantuviera vibrante e impredecible. Cada una de las acciones de Isa tuvo consecuencias directas e indirectas. La victoria en el conflicto fortaleció los lazos comunitarios, aumentó la confianza de los residentes y consolidó el estatus de la joven como protagonista central de la narrativa. Incluso los errores y los imprevistos de las subtramas secundarias contribuyeron al aprendizaje colectivo, demostrando que la imprevisibilidad no solo es un obstáculo, sino también una oportunidad de crecimiento. Al final, las consecuencias de la noche se sintieron en múltiples niveles: estratégico, emocional y cómico. La ciudad comenzó a ser vista de forma diferente por sus propios residentes y por los antagonistas, mientras que Isa consolidó su posición no solo como defensora de San Lucero, sino como alguien capaz de transformar el caos en orden, el peligro en oportunidad y el humor en fuerza. Con Rafael temporalmente ausente y la ciudad de San Lucero respirando con cautela, Isa comprendió que su misión iba más allá de simplemente frustrar los planes del antagonista. Cada desafío que había enfrentado hasta el momento había demostrado su valentía y capacidad de improvisación, pero ahora surgía la necesidad de crecimiento personal y liderazgo consciente. La victoria no significaba que la ciudad estuviera a salvo. Significaba que era el momento de consolidar su papel, fortalecer a sus residentes y prepararse para obstáculos aún mayores que pudieran surgir. Isa comenzó a organizar sesiones de entrenamiento improvisadas para los habitantes del pueblo. Enseñó estrategias básicas de defensa, como aprovechar el entorno, improvisar trampas sencillas y coordinar pequeños equipos para patrullar calles estratégicas. Cada sesión estaba llena de humor. Chiquito interrumpía con frecuencia los ejercicios, derribando barreras o corriendo entre los residentes, convirtiendo el entrenamiento en escenas cómicas. A pesar de la desenfado, los residentes aprendieron rápidamente, fortaleciendo su confianza y la comprensión de que cada persona podía contribuir de forma única a la protección colectiva. El crecimiento de Isa también se reflejó en ella capacidad de delegar y confiar. Anteriormente, actuaba casi sola, confiando únicamente en Chiquito y su astucia. Ahora llegó a confiar en aliados como Miguel,
quien se había vuelto más hábil y creativo. Doña Carmen, quien seguía ofreciendo valiosas ideas con discreción, e incluso don Teodoro, cuya torpeza ocasional seguía siendo útil en momentos inesperados. Esta transformación demostró que el liderazgo no se trataba solo de la acción individual, sino de capacidad de inspirar y coordinar a toda una comunidad. Rafael, al darse cuenta de que su enfoque directo no funcionaba, comenzó a crear estrategias nuevas, más complejas y agresivas. Envió mensajeros para probar las defensas, tendió trampas e intentó socavar la moral de la ciudad con rumores y amenazas sutiles. Cada movimiento de Rafael requería que Isa pensara no solo en la acción inmediata, sino también en las consecuencias a largo plazo, demostrando su crecimiento estratégico y madurez emocional. Ya no actuaba solo por instinto o improvisación. Planificaba, anticipaba e inspiraba, manteniendo la eficacia incluso ante lo impredecible. Un aspecto importante de este periodo fue la evolución emocional de Isa se volvió más resiliente, aprendiendo a lidiar con la frustración, los errores y los imprevistos sin perder la compostura. Cada situación cómica o inesperada, como que Chiquito dejara caer los cubiertos, que los barriles rodaran sin control o que Miguel tropezara con inventos mal calculados, se consideraba una oportunidad de aprendizaje. Isa descubrió que el liderazgo implicaba un equilibrio entre el humor, la creatividad y la toma de decisiones críticas, y que incluso los eventos más absurdos podían fortalecer la ciudad si se aprovechaban bien. Además, Isa comenzó a explorar tu legado familiar, comprendiendo mejor las lecciones que le dejó su padre. El diario encontrado en la orilla reveló más que simples estrategias tácticas. Ofreció reflexiones sobre la valentía, el ingenio y la importancia de unir a las personas en torno a una causa común. Isa no solo aplicó estas lecciones a su vida diaria, sino que también comenzó a transmitir estos valores a los residentes, enseñándoles que la fuerza de San Lucero residía en la colaboración, no en el miedo. A medida que la ciudad se fortalecía, surgieron pequeñas rivalidades y tensiones internas que se resolvieron creativamente, demostrando que el crecimiento no era lineal. Por ejemplo, los comerciantes, inicialmente escépticos, aprendieron a coordinar sus acciones. Los jóvenes impetuosos comprendían los límites y las responsabilidades. Incluso don Teodoro, con su torpeza, comprendía cuándo era el momento de actuar y cuándo observar. Cada personaje, secundario o principal, experimentó pequeñas evoluciones que reforzaron el arco del crecimiento colectivo de la ciudad. La culminación de este período de superación de desafíos llegó cuando Isa logró organizar una simulación de defensa completa, utilizando todos los elementos de la ciudad. Calles estrechas, plazas centrales, los inventos de Miguel y la imprevisibilidad de Chiquito. La simulación sirvió para probar estrategias, identificar debilidades y reforzar la confianza de los residentes. El humor estuvo presente, pero la efectividad fue evidente. Todos aprendieron que la improvisación y la colaboración podían superar la fuerza bruta y la planificación fría de Rafael. Al final de esta etapa, Isa se había transformado por completo. De una joven solitaria con un revólver oxidado y un burro, se había convertido en una líder respetada, una hábil estratega y una inspiración para toda la ciudad. Chiquito, omnipresente, seguía siendo una fuente de caos y risas, recordando a todos que incluso los elementos más impredecibles podían convertirse en aliados. Rafael, al darse cuenta del crecimiento y la fortaleza de la ciudad, necesitaba replantear sus planes, preparando el terreno para la confrontación final que definiría el destino de San Lucero. Con la ciudad de San Lucero más unida y preparada, la tensión comenzó a aumentar al hacerse evidentes las señales de un nuevo ataque de Rafael, el Rápido Méndez.
Isa, ahora con más experiencia y confianza, sabía que el enfrentamiento final se acercaba y que cada detalle de las calles, callejones y plazas debía ser cuidadosamente considerado. El ambiente en la ciudad reflejaba esta mezcla de expectación y humor. Los residentes se preparaban de forma improvisada pero eficiente, mientras que pequeños contratiempos seguían ocurriendo, recordando a todos que incluso en el peligro había espacio para lo inesperado. Isa se dedicó a coordinar las defensas, dividiendo responsabilidades entre Miguel, doña Carmen y otros residentes que se habían ganado su confianza. Miguel mejoró sus inventos, transformando barriles, cuerdas y materiales sobrantes en ingeniosas trampas. Doña Carmen supervisó la logística y el almacenamiento de suministros. Y Chiquito, como siempre, era impredecible, pero sus acciones ahora eran parte integral de las estrategias de Isa. La preparación implicaba no solo protección física, sino también psicológica. Los residentes necesitaban creer en su propia capacidad para enfrentarse a Rafael y sus hombres. Rafael, al percatarse de la creciente resistencia de la ciudad, decidió intensificar sus esfuerzos. Envió espías a mapear las calles, probar trampas e identificar puntos débiles, pero cada intento se vio frustrado por pequeñas distracciones o fracasos inesperados. Chiquito, por ejemplo, aparecía a menudo en los momentos más inoportunos de los espías, derribando objetos, asustando a los caballos y creando confusión. Estos elementos cómicos reforzaban la narrativa de la comedia western, manteniendo la tensión alta. Mientras tanto, Isa realizó simulacros de estrategia con los residentes, creando escenarios simulados para probar respuestas rápidas ante invasiones y eventos imprevistos. Cada ejercicio sirvió para reforzar la confianza colectiva y afinar los detalles antes del enfrentamiento real. Los habitantes aprendieron a trabajar en equipo, aprovechando las calles estrechas, los obstáculos naturales y los elementos del propio paisaje urbano. Lo que antes parecía caótico, barriles dispersos, cuerdas improvisadas, caballos descontrolados, ahora formaba parte de un plan estratégico coordinado. Más allá de los preparativos físicos, surgen tensiones emocionales y conflictos internos. Algunos residentes aún mostraban miedo o vacilación, preguntándose si realmente podrían confrontar a Rafael. Isa, como líder, necesitaba motivarlos y tranquilizarlos, demostrando que la valentía no significaba la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Estas interacciones refuerzan el crecimiento de la protagonista y consolidan su papel como inspiración, mientras que cada personaje secundario contribuye de forma única al esfuerzo colectivo. La narrativa también crea pequeñas situaciones humorísticas que mantienen un tono ligero, incluso ante una confrontación inminente. Don Teodoro, intentando coordinar a un grupo de vecinos, termina creando caos al enredarse con cuerdas. Chiquito tira objetos de la tienda, provocando risa y desesperación a la vez. Y Miguel prueba inventos que, incluso con defectos, generan oportunidades inesperadas durante los ensayos. Estos incidentes mantienen viva la imprevisibilidad, característica esencial de la comedia western, y demuestran que la preparación implica tanto creatividad como fuerza o habilidad. A medida que aumenta la tensión, Isa se da cuenta de que la clave del éxito no solo reside en bloquear el ataque físico de Rafael, sino también en anticipar sus decisiones y aprovechar su exceso de confianza. Analiza los patrones del enemigo, retoma las estrategias del diario de su padre y adapta todos los recursos disponibles, desde calles estrechas hasta improvisaciones con barriles y Chiquito, para crear una ventaja decisiva. Esta etapa preparatoria demuestra su crecimiento completo. Ya no se trata solo de improvisación, es liderazgo estratégico, con visión a largo plazo. El entorno de San Lucero,
Con sus calles estrechas, plazas centrales y elementos naturales, se convierte en un personaje activo. Cada callejón, cada barril, cada obstáculo improvisado contribuye al plan de Isa, transformando la ciudad en un complejo terreno de defensa y sorpresa. La tensión narrativa crece con la anticipación del lector. Cada detalle cuenta, cada movimiento puede cambiar el desenlace, y el humor ligero mantiene el ritmo ágil, sin permitir que la historia se vuelva predecible ni pesada. Al acercarse la noche, la ciudad se prepara para el enfrentamiento final. Los residentes, liderados por Isa, esperan en la oscuridad con confianza y determinación, mientras Rafael prepara su ataque, seguro de que su calculada estrategia será suficiente. El escenario está listo. Calles estrechas, barriles, Chiquito, residentes entrenados y el protagonista, quien ha superado la adversidad. Cada elemento de la preparación contribuye a que el clímax sea inevitable, impredecible y lleno de acción, humor y tensión. La noche finalmente cayó sobre San Lucero, faroles de papel titilaban en las estrechas calles y la plaza central, iluminando la ciudad que ahora parecía un tablero de ajedrez cuidadosamente preparado para el duelo final. Rafael, el rápido Méndez, avanzó con su grupo, confiado, pero pronto se dio cuenta de que su arrogancia sería su mayor enemigo. Isa, con Chiquito a su lado y su revólver oxidado en la mano, esperaba cada movimiento, lista para transformar el caos en una ventaja estratégica. El ataque comenzó de una manera aparentemente sencilla. Los hombres de Rafael asaltaron las calles principales, armados y decididos a infundir miedo. Sin embargo, a cada paso que daban, se topaban con obstáculos preparados por Isa y los vecinos. Barriles estratégicamente colocados bloqueaban el paso. Cuerdas y trampas improvisadas, tendidas por Miguel, creaban confusión. Y Chiquito, impredecible como siempre, se cruzaba en el camino de los invasores, derribando objetos y caballos, creando escenas cómicas que desconcertaban incluso a los soldados más experimentados. Mientras los hombres de Rafael luchaban por avanzar, Isa coordinaba a los residentes con precisión, transformando cada calle y callejón en un punto estratégico de defensa. Se movía con agilidad y confianza, instruyendo silenciosamente a grupos de civiles sobre cómo reaccionar y aprovechar cada oportunidad. La ciudad entera se convirtió en un organismo coordinado, y cada residente contribuía al resultado final. El humor, incluso en el fragor del conflicto, impregnaba la acción. Errores inesperados de los invasores, tropiezos cómicos e intervenciones impredecibles de Chiquito transformaban el peligro en situaciones ingeniosas que favorecían a Isa. El clímax alcanza su punto álgido cuando Isa confronta personalmente a Rafael. Él, arrogante e impaciente, subestimó a su oponente, creyendo que el revólver oxidado y el burrito no representaban ninguna amenaza. Pero Isa, valiéndose de su inteligencia, su conocimiento de la ciudad y las estrategias aprendidas del diario de su padre, manipula el entorno, atraviesa pasadizos estrechos, activa trampas y aprovecha cada distracción de Chiquito para desarmar y confundir a su antagonista. La batalla no es solo física, sino también estratégica y psicológica. Rafael ve cómo su poder se desmorona ante la improvisación, el coraje y el liderazgo colectivo. En el momento más crítico, sucede que giro inesperado Rafael intenta capturar a Isa, pero Chiquito, con un movimiento impredecible, les lanza barriles a él y a sus hombres, bloqueando su paso y creando una oportunidad para que Isa actúe. Miguel, con un invento improvisado, dispara una serie de pequeños fuegos artificiales que desorientan a los invasores. Doña Carmen, silenciosa hasta entonces, aparece,
bloqueando las rutas de escape y ayudando a consolidar la ventaja de Isa. Cada elemento secundario contribuye al resultado, demostrando que la victoria depende de la colaboración y la creatividad de todos, y no solo de la fuerza individual. El clímax está marcado por la intensa acción y los momentos de humor, manteniendo la narrativa ágil e impredecible. Isa logra enfrentarse directamente a Rafael, aprovechando su propia planificación e improvisaciones. La tensión es constante. Cada paso en falso de Rafael intensifica su inminente derrota, mientras que cada jugada estratégica de Isa acerca a la ciudad a la victoria total. La imprevisibilidad del conflicto mantiene al lector en vilo, sin perder en ningún momento el tono desenfadado de la comedia western. La transformación de la protagonista se hace visible en este punto. Isa ya no es solo la joven valiente del revólver oxidado, es líder, estratega y símbolo de la resistencia en San Lucero. Su capacidad para actuar bajo presión, tomar decisiones rápidas y coordinar aliados demuestra su completo crecimiento desde el comienzo de la historia. Chiquito, aunque siempre impredecible, refuerza el mensaje de que los aliados inesperados y las soluciones improvisadas pueden ser decisivos. La batalla culmina con Rafael derrotado y desmoralizado. Se siente incapaz de controlar la situación y comprende que la fuerza de una ciudad unida, creativa y valiente, es superior a cualquier planificación fría o ambición egoísta. Isa se mantiene firme, victoriosa no solo en la confrontación física, sino también en su demostración de liderazgo e ingenio. El clímax combina acción, humor, tensión y giros argumentales, concluyendo el conflicto central de forma satisfactoria y emocionante. Al final, San Lucero celebra la victoria de Isa, quien ahora es reconocida no solo como defensora de la ciudad, sino como símbolo de valentía, creatividad y liderazgo colectivo. Cada personaje secundario consolida su rol. Miguel, orgulloso de sus inventos; Doña Carmen con una sonrisa enigmática; Don Teodoro, aún torpe pero respetado; y Chiquito, como un héroe cómico e impredecible. Toda la ciudad experimenta la sensación de triunfo, humor e imprevisibilidad que define la esencia de la historia. El sol se alzó sobre San Lucero, proyectando un resplandor dorado que reflejaba la transformación de la ciudad y sus habitantes. El revólver oxidado de Isa, ahora símbolo de su valentía e ingenio, reposaba junto a Chiquito, quien relinchaba perezosamente tras una intensa noche de batalla y caos. La ciudad, antes pasiva y vulnerable, ahora mostraba claros signos de resiliencia y unidad, fruto del liderazgo y las acciones creativas de la joven protagonista. Rafael, el Rápido Méndez, había sido derrotado, pero su amenaza sirvió como catalizador para que los residentes comprendieran la importancia de la colaboración, la improvisación y la valentía individual. Su arrogancia y subestimación resultaron en un fracaso, y se retiró, llevándose consigo lecciones sobre el poder de la determinación colectiva y el ingenio en situaciones de conflicto. Su derrota reforzó no solo la victoria de Isa, sino también la confianza de los ciudadanos en su capacidad para afrontar cualquier desafío que pudiera surgir. Los personajes secundarios encontraron sus propias soluciones. Miguel, el joven herrero, consolidó su habilidad y se ganó el respeto de la comunidad, ahora reconocido como ingenioso y esencial. Doña Carmen mantuvo su porte enigmático, pero se convirtió en una figura admirada por su astucia y su discreta contribución. Don Teodoro, incluso con sus errores, se ganó la confianza y el respeto al comprender que el liderazgo implica paciencia, observación y apoyo a los demás. Cada personaje encontró su lugar en la nueva dinámica de la ciudad, demostrando crecimiento personal y colectivo. La vida en San Lucero comenzó a recuperar su ritmo, pero con cambios significativos.
Las calles, antes simples senderos, se convirtieron en territorios estratégicos y defensivos. Los residentes antes pasivos se convirtieron en participantes activos en la protección y el mantenimiento de la ciudad. Los pequeños ajustes e innovaciones de Miguel se mantuvieron vigentes, asegurando que la comunidad estuviera preparada para los desafíos futuros. La ciudad ahora funcionaba como un organismo coordinado, donde cada individuo contribuía de manera única, inspirado por el ejemplo de Isa. Isa, a su vez, reflexionó sobre su propia transformación. De ser una joven aislada con un revólver oxidado y un burro, se había convertido en una líder respetada y admirada. Su valentía, ingenio y capacidad para unir a la comunidad transformaron no solo su vida, sino también la de todos los que la rodeaban. Aprendió que el liderazgo requiere creatividad, paciencia, empatía y, sobre todo, la valentía de actuar incluso ante lo impredecible. El humor que impregnaba toda la narrativa perduró incluso después de la victoria. Chiquito, con su picardía, recordó a todos que la imprevisibilidad podía ser una aliada y que los momentos de ligereza eran tan importantes como el coraje y la estrategia. Las historias de la batalla, barriles rodantes, nubes de harina, tropiezos cómicos, se convirtieron en recuerdos compartidos, fortaleciendo el sentido de comunidad y la identidad de la ciudad. La conclusión consolidó los arcos narrativos. Isa logró su transformación. Los residentes se fortalecieron, Rafael fue derrotado y la ciudad encontró un nuevo equilibrio, manteniendo su espíritu único. San Lucero era ahora un lugar donde coexistían la valentía, el humor y el ingenio, preparando el terreno para cualquier desafío futuro, pero con la certeza de que juntos podrían superar incluso los obstáculos más improbables. Meses después de la gran victoria, San Lucero floreció con vida y movimiento. Las calles, antes silenciosas, ahora resonaban con risas, historias de travesuras y recuerdos de la batalla que unió a la ciudad. Isa, siempre acompañada por Chiquito, continuó liderando, pero con ligereza, inspirando coraje y creatividad en cada acción. Rafael permaneció distante, pero sus planes ya no amenazaban a la ciudad. Se había convertido en un simple recuerdo de la arrogancia derrotada. La comunidad aprendió que incluso lo improbable, un revólver oxidado, un burro y un grupo decidido, podía transformar el destino. San Lucero respiraba libertad, humor y esperanza. Si disfrutaste la aventura de Isa y Chiquito en San Lucero, comparte esta historia con tus amigos y familiares. Comenta abajo qué momento te hizo reír o te sorprendió y cuéntanos cómo enfrentarías desafíos inesperados con valentía y creatividad. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias llenas de acción, humor y giros inesperados. Y activa las notificaciones para seguir cada emocionante episodio. Recuerda, incluso lo improbable puede volverse extraordinario cuando la valentía, el ingenio y la unidad están de tu lado. Únete a nosotros y vive cada aventura.